Cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Torres Ruiz. Soy docente directora del curso Teoría Sociológica Contemporánea y en esta ocasión voy a presentar el acompañamiento tutorial de la fase 1. En esta ocasión abordaré el tema aproximaciones conceptuales e históricas a la posmodernidad. Los siguientes son los ejes temáticos que abordaremos en esta videotutoría. Presentación del tema de la fase 1, propósito de aprendizaje, desarrollo del tema con los elementos conceptuales e históricos de la modernidad, repasando los aspectos abordados en los cursos anteriores de teoría sociológica clásica y corrientes del pensamiento sociológico, aproximaciones conceptuales e históricas a la posmodernidad. Revisaremos la actividad colaborativa con la pizarra Padlet, la actividad de evaluación, las conclusiones y las referencias bibliográficas. En primer lugar, tenemos la presentación de los temas. Aquí trabajaremos el contexto de la posmodernidad o llamada desmodernización, modernidad líquida o modernidad tardía. En esta unidad se abordan los siguientes temas: diferencias conceptuales e históricas entre la posmodernidad y la modernidad, aproximaciones conceptuales e históricas a la posmodernidad, desmodernización o modernidad líquida, continuidades y discontinuidades entre la teoría sociológica clásica y la contemporánea de la sociología. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje o el propósito al que apuntamos en esta fase? El estudiante debe comprender las principales continuidades y discontinuidades entre la modernidad y la posmodernidad, la teoría clásica y contemporánea de la sociología a partir de la revisión de referentes históricos y conceptuales. Para entender un poco la diferencia entre modernidad y posmodernidad, partimos de identificar que la modernidad se ubica en el siglo XIX y la modernidad en la segunda mitad del siglo XX. Estas refieren momentos históricos particulares y son formas de clasificación desde las ciencias sociales para identificar esos cambios sociales en la historia. Es muy importante tener en cuenta que los cambios sociales se definen en clave de tránsitos, es decir, procesos de cambio de larga y mediana duración, y estos procesos también se deben ver en clave de convergencia de procesos, es decir, distintos hechos, distintos procesos que llevan a que se den estos cambios estructurales. Para profundizar en la modernidad en primer lugar, y destaco especialmente que esto es un tema visto en los cursos anteriores de corrientes del pensamiento sociológico y teoría sociológica clásica, invito amablemente a generar un aprendizaje significativo y generar esos enlaces entre aprendizajes previos y los que vamos a ver en este caso sobre la posmodernidad. Para retomar la modernidad, tenemos que es un periodo histórico que se contempla en el siglo XIX.
Se estructuran o se tienen en cuenta procesos políticos, económicos y sociales. En el caso de los procesos políticos, se da un paso de la monarquía absoluta, es decir, en el que el rey tenía el poder total sobre el territorio y sobre la soberanía sobre todos los individuos y la comunidad política. Se da un paso hacia modelos republicanos en los que tenemos ya la distribución de poderes. En este contexto de la modernidad también surge el Estado moderno occidental, definido a partir de la legitimidad, del monopolio legítimo de la fuerza y un aparato burocrático. Tenemos también la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En cuanto a procesos económicos, se identifican principalmente dos: el paso del modelo feudalista al modelo capitalista y el paso de procesos de producción a través de la manufactura a procesos de desarrollo industrial. En cuanto a los procesos sociales, se destaca el tránsito de sociedades eminentemente rurales a sociedades urbanas. Aquí tenemos también la importancia o el desarrollo del concepto de ciudadanía a partir de la demanda de un individuo libre para demandar sus derechos civiles y políticos ante el Estado. Las principales premisas de la modernidad son orden e integración como objetivos sociales, progreso, historia única, centrada en Europa, legitimidad de la ciencia a partir del positivismo, que es la ciencia o la corriente con la que se funda la sociología, el universalismo relacionado con ideas absolutas y la idea de limpieza, es decir, la construcción social en este escenario de la importancia y la necesidad de la limpieza del cuerpo y la limpieza de la ciudad, del espacio público. A partir de estos conocimientos previos, entramos ya a la posmodernidad. Aquí tenemos también procesos políticos, económicos y sociales de cambio acelerado. Tenemos la reorganización del orden político y económico con el ascenso de Estados Unidos como gran potencia, la globalización política y económica de las comunicaciones. Aquí podemos identificar la formación de organismos multilaterales para abordar temas como los tratados de libre comercio, la consolidación de los discursos de derechos y el desarrollo de movimientos sociales y culturales con los que vemos la emergencia de la reivindicación de identidades como los feministas o los movimientos LGBTI. También podemos reseñar el crecimiento y la diversificación de las grandes metrópolis. Entre las premisas de la posmodernidad, de manera general podemos ver una postura crítica y de cuestionamiento hacia la modernidad, hacia ese pasado y hacia las teorías clásicas, el cuestionamiento a las ideas únicas, el cuestionamiento a la racionalidad y objetividad de la ciencia, al eurocentrismo. Se van a generar distintas formas de demanda de diálogo, intercambio entre disciplinas, entre posturas conceptuales, entre saberes tradicionales y conocimiento científico, entre otros.
La actividad colaborativa se desarrollará a través de la pizarra Padlet. Con esta aplicación podemos incluir tanto texto como videos e imágenes. A partir de estos distintos elementos se trata de crear y dinamizar una pizarra digital que explique de manera creativa los principales rasgos de influencia de los procesos y premisas de la posmodernidad y la modernidad, es decir, del contexto sobre el surgimiento y desarrollo de la sociología y las diferencias entre la teoría sociológica clásica y contemporánea. En este punto resalto que con los elementos revisados del contexto vamos a ver cómo la sociología es influida en su surgimiento y desarrollo por ese contexto de cambio social acelerado y a su vez cómo se enfrenta a explicar e interpretar ese nuevo mundo social de cambio. Incluyó un video tutorial sobre cómo crear la cuenta en Padlet e incluir los elementos de texto, imagen y video que les he mencionado. Para la actividad de evaluación, incluí una quiz de Kahoot en el que vamos a desarrollar distintas preguntas, 6 distintas preguntas en las que vamos a evaluar nuestro avance en el proceso de aprendizaje. Las conclusiones de esta videotutoría son: la modernidad en el siglo XIX y la posmodernidad en la segunda mitad del siglo XX representan periodos históricos delimitados por las ciencias sociales a partir de la identificación de cambios estructurales. Es necesario, como les mencionaba, hacer una lectura en clave de transición de procesos de transformación de mediana y larga duración y en clave de convergencia de procesos. Incluyo las referencias utilizadas para esta unidad que sugiero leer con atención, identificando las ideas clave de cada uno de los apartados para así llegar a conocer las conclusiones y los aportes de cada una de estas importantes lecturas. Muchas gracias.